Pues yo soy Luis Ángel, vengo de Coahuila, particularmente de una ciudad que se llama Monclova. Y estoy cursando una especie de combinación de varios semestres. Es cuarto, quinto y sexto, literalmente. Entonces, pues ahí andamos, ¿no? Sobreviviendo. Es bastante curioso porque yo desde los 18 años no sabía qué quería estudiar, sino hasta los 19 me di cuenta que quería estudiar una carrera científica. A mí lo que más me interesaba en su momento era la física, por los canales de divulgación que todo el mundo conoce aquí en la comunidad, que es Date un Blog y Quantum Fracture y C de Ciencia, ya sabes, ¿no? Esos canales me motivaron mucho a querer estudiar ciencia, eh, entonces me obsesioné al punto de que la carrera que estaba estudiando en mi ciudad la dejé como al tercer semestre y me quise aventurar a estudiar una carrera científica. Busqué cuáles eran las mejores universidades. Me topé con que la UNAM era la mejor para estudiar física. Intenté hacer eso, presenté el examen, no quedé. Y ya en mi segundo intento, mi segunda presentación al examen de admisión, decidí por matemáticas. Y mi plan en un principio no era realmente estudiar matemáticas, sino combinar mi carrera para que fuera como una especie de carrera físico-matemática. Pero en primer semestre me enamoré de las matemáticas y dije, no, yo de aquí soy, yo la neta voy a estudiar matemáticas y hasta el momento solo me he ido enamorando más y más y más por esta ciencia, la verdad. Um, ¿Qué me ha disgustado? No es algo que particularmente he pensado, pero tal vez lo que me ha disgustado es un poco lo que tú comentaste, que es que lamentablemente no hay tiempo suficiente para profundizar en muchas cuestiones que se nos enseñan como obligatoriamente, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría que al menos se pudiera alargar un poco la carrera, no sé, un semestre a lo mucho un año, lo cual siento que no sería muy bueno para la universidad que sus estudiantes terminaran graduándose un año después, en que fuera como general eso. Pero creo que en cuanto a formación para los estudiantes sería bastante bueno, pero dudo que pase eso. Entonces creo que ese sería mi único disgusto, que bueno, las matemáticas son demasiado vastas, hay demasiadas áreas grandísimas y muchas veces es imposible para el estudiante realmente tener un conocimiento lo suficientemente profundo como para sentirse cómodo en esas áreas, ¿no? Pero pues están estas cuestiones del posgrado, la maestría, el doctorado, en las que puedes después profundizar, entonces sé que hay alternativas, tampoco hay que quejarse tanto. Pero sí, ese sería como una especie de disgusto porque realmente no he encontrado un disgusto lo suficientemente fuerte como para expresarlo aquí. Y de lo que me ha gustado de la carrera, pues es que lo que enseñan es justamente lo que yo pensé que iban a enseñar cuando ya me enteré de que eran realmente las matemáticas, porque en su momento yo no tenía una idea de que era pues realmente estudiar matemáticas seriamente, ¿no? Nosotros cuando salimos de la prepa lo único que tenemos es una visión muy superficial y vaga de lo que son las matemáticas, y ya cuando entras a la carrera te das cuenta de que no son lo que aparentaban y que de hecho lo que tú aprendiste en su momento fue una cosa ínfima, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta de esa profundidad y de ese mundo tan gigante que son las matemáticas, yo me quedo encantado con lo que sea que me enseñan. O sea, hay cosas que particularmente no me gustan, claramente, como a todo mundo, pero al final, cuando uno le dedica el tiempo suficiente, termina agarrándole hasta el gusto. Me pasó con ecuaciones diferenciales, me pasó con álgebra lineal, cosas que en un principio no me traían para nada, no me gustaban, y este semestre fueron cosas que me agradaron demasiado. Entonces, creo que lo que me gusta de la carrera, pues, es lo que se enseña y la forma en la que se enseña, ¿no? Mis intereses académicos desde hace como un año y medio más o menos son la teoría de números. Me gustaría especializarme en teoría de números, estudiar e investigar, hacer eh, matemáticas en el área de la teoría de los números. Me gustaría aprender sobre teoría algebraica de números, teoría trascendental de números, teoría analítica de números.
y pues tratar de hacer algo allí, ¿no? En esas áreas, tratar de, no sé, descubrir algunos teoremas o crear algunos métodos, cosas que pues tengan cierto valor en esa área y pues ya, básicamente eso, teoría de números, ¿no? Para mí, o sea, la cosa que voy a decir ahora es bastante subjetiva y creo que siempre va a ser eso, siempre la respuesta va a ser muy subjetiva a esa, respuesta, a esa pregunta, pero para mí las matemáticas son como una especie de mundo, es como cuando Platón hablaba sobre el mundo de las ideas, para mí las matemáticas son como una especie de mundo que está en algún otro lugar, una especie de dimensión alterna, lo que tú quieras llamarle, no es tangible, digámoslo así, y es como un mundo que yo considero esotérico, esotérico en el sentido de que eh, para poder adentrarte a ese mundo, para poder tocar el suelo de ese mundo, necesitas tener mucho entrenamiento y bastante conocimiento, ¿no? Y creo que la mayoría de las personas, el conocimiento matemático que llegan a tener cuando no estudian la carrera, obviamente, pues no es ni siquiera llegar como a la atmósfera, ¿no? Es como solo ver el mundo por fuera, ¿no? Como si estuvieras en el espacio y ves el mundo matemático y no te adentras a él. Solo es eso, ¿no? Entonces, para mí así lo pongo, ¿no? Así lo visualizo yo, como una especie de mundo esotérico en el que entrar allí es casi ser como un elitista, ¿no? Y dedicar bastante tiempo de tu vida a eso. Entonces, para mí las matemáticas son algo así. No son un juego, no son un lenguaje, no son nada así, son un mundo para mí, una madre así. Pues para mí en ese sentido matemático sería como un explorador, ¿no? Sería como una persona que viaja a un mundo en el que sabe que no solamente se necesita de las herramientas necesarias para aterrizar ahí, sino también de una voluntad y una determinación demasiado intensas, ¿no? Y creo que eso es el matemático al final, una persona que tiene una resiliencia hacia el fracaso bastante grande, bastante bien entrenada, que tiene mucha voluntad, mucha determinación para todos esos problemas que se le encaran, tener la posibilidad de atacarlos y después de muchos intentos hacer algo, ¿no? Avanzar o ya sea resolverlos, cosas de ese estilo. Para mí es eso, es como una especie de explorador que llega y tiene que batallar para poder conquistar ciertos terrenos de ese mundo matemático, ¿no? Entonces, está muy bonito lo que digo y todo, pero pues así lo visualizo yo, así puedo seguir, ¿no? En la carrera, viéndolo de esa forma. Entonces, para mí eso sería un matemático, sí. Pues me gustaría seguir estudiando, seguir formándome, seguir profundizando mucho en el conocimiento que he estado adquiriendo en lo que voy estudiando en la carrera y pues hacer investigación en lo que a mí me gusta, que son la teoría de números. Me gustaría dedicarme a eso, a ser investigador científico, investigador en matemáticas y pues claramente desarrollar una que otra habilidad, como tú lo mencionabas antes, para poder saber sobrellevar luego los imprevistos que tiene la vida, las cosas que luego suceden y que no nos agradan y que lamentablemente tenemos que tratar de resolver, que a veces así es la vida, una tras otra. Entonces, pues sí, me gustaría seguir estudiando, es como mi prioridad y pues tratar de tener al menos un plan B, ¿no? El ambiente en la facultad me parece está bonito, o sea, está bonito en el sentido de que mucha de la gente con la que uno se topa aquí es la gente más parecida a uno que se va a encontrar respecto a intereses, ¿no? Luego, como tú lo mencionabas, hay gente muy diversa, hay mucha diversidad en la facultad y a veces lo único que te une con la gente de aquí es justamente el interés académico. En todo lo demás son personas bastante distintas. Y eso también me parece muy bonito, o sea, me parece algo en lo que tú como persona, más allá de como estudiante, puedes enriquecerte y que estar aquí y estudiar y todo eso, pues sí es en cierto sentido un privilegio y es algo que se debe aprovechar, ¿no? Habría sido bastante más fuerte, un shock bastante más grande para mí
si hubiera empezado la carrera justamente ya aquí presencialmente. Pero pues a mí me pasó que yo estuve estudiando media carrera literalmente en línea, entonces casi no se sintió. Luego cuando vine aquí era muy raro porque yo no conocía el lugar, me sentía bastante ajeno al lugar, pero al mismo tiempo no me sentía bastante ajeno porque yo ya conocía cómo era, digamos, la movida en cuanto a ser estudiante virtualmente, ¿no? O sea, con profesores sabía cómo era más o menos la especie de enseñanza que daban los profesores, las direcciones a las que se iban cuando enseñaban sus cursos y todo eso. Entonces, de alguna forma, la parte estudiantil particularmente de estar en un salón y de aprender a un profesor y todo eso, de alguna forma virtualmente yo ya la conocía, pero estar aquí presencialmente no lo conocía para nada. Entonces era bastante raro, me sentía muy raro aquí, me sentía como ajeno y no ajeno a la vez. Y ya pasó un semestre y este semestre me sentí bastante parte de la universidad, de la comunidad y todo eso. Pero pues ha sido difícil también no solo en ese sentido, sino pues venir, estar solo, tratar de ser independiente, tratar de ser lo suficientemente responsable para que no te vaya mal en las materias. Eh, Todo ese tipo de cosas, pues son un golpe de responsabilidades que tienes que asumir sí o sí, porque el sacrificio que haces de venir tan lejos a estudiar aquí es algo que no puede ser en vano, ¿no? Tienes que hacer todo lo que sea posible para que al final tus objetivos se cumplan, no hay de otra, no hay alternativa, así debes tener esa mentalidad, ¿no? Entonces, pues ha sido difícil, pero cuando uno conoce gente aquí, conoce personas amables, personas interesantes, personas que se preocupan por uno, todo es mucho más ameno. Entonces, afortunadamente yo conocí bastantes personas una vez que llegué aquí, entablé relaciones bastante fuertes y eso me ha hecho pues sobrellevar todo este tipo de cosas y salir a flote, ¿no?